Sean bienvenidos a nuestro podcast, Evidencia Criminal. Nosotros somos Valentina Villegas, Xiomara Ramírez, Geraldine Orozco y Hernando Durán. Hoy hablaremos sobre el avance de la investigación criminal durante los años. Contaremos dos hechos donde se logra evidenciar la evolución de los métodos de investigación. Como primer hecho, tenemos un caso antiguo que es el asesinato de Thomas Becket, más conocido como el Santo Político. Fue asesinado el 29 de diciembre de 1170. Fue el final de un duro enfrentamiento contra Enrique Rey de Inglaterra. Como segundo hecho, un caso de la actualidad, el de Mario Octavio Bermúdez, más conocido como el monstruo de los Cañaduzales. Su característica criminal consistía en la pedofilia. Durante 4 años, 1999-2003, secuestró, abusó y asesinó a 21 niños de 6 y 16 años en las plantaciones de azúcar del Valle del Cauca. El asesinato de Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, ocurrió el 29 de diciembre de 1170 en la Catedral de Canterbury, Inglaterra. Becket había sido un cercano aliado del rey Enrique II, pero con el tiempo surgieron fuertes conflictos entre ellos debido a la autoridad de la Iglesia frente al poder real. En un momento de frustración, Enrique II exclamó palabras que fueron interpretadas por 4 de sus caballeros como una orden para asesinar a Becket. Estos caballeros viajaron hasta Canterbury y lo mataron brutalmente dentro de la catedral. En la Edad Media no existían los métodos de investigación modernos, por lo que la resolución de crímenes dependía en una gran medida de testimonios, rumores y juicios basados en la moral y la religión. En el caso de Becket, el crimen ocurrió en un lugar público y fue presenciado por clérigos y otras personas en la catedral, lo que permitió que se conocieran los detalles del asesinato sin necesidad de una investigación exhaustiva. No hubo un proceso forense ni una recolección de pruebas físicas, ya que estos métodos aún no existían. La ausencia de pruebas científicas no impidió que se identificaran a los culpables, ya que los asesinos eran conocidos y no intentaban ocultar su crimen. Sin embargo, la falta de una investigación formal significó que la justicia se basara más en la presión social y la religiosa que en un proceso legal estructurado. El asesinato de Becket provocó una gran indignación en toda Europa, lo que obligó a Enrique II a hacer penitencia pública y a sancionar a los caballeros responsables. En comparación con la criminalística actual, la investigación del asesinato de Becket fue extremadamente limitada. Hoy en día se usarían técnicas como el análisis de ADN, la balística, la autopsia forense y la recolección de huellas dactilares para esclarecer los hechos. En la época medieval no habían registros escritos detallados ni análisis de las escenas del crimen, lo que hacía que muchas investigaciones dependieran de la memoria de testigos y de la interpretación subjetiva de los eventos. Además, la influencia de la Iglesia y la política muchas veces determinaba la resolución de los crímenes en lugar de las pruebas concretas. El asesinato de Thomas Becket fue un proceso en el que la ausencia de métodos científicos no impidió la identificación de los culpables, pero la justicia estuvo influenciada más por la presión social y religiosa que por una verdadera investigación forense. Manuel Octavio Bermúdez, más conocido como el monstruo de los Cañaduzales, era un pedófilo homosexual que acechó, abusó, secuestró y asesinó a 21 niños entre las edades de 6 y 16 años durante 4 años. Las características en común que tenían estos niños es que eran de escasos recursos, por lo cual trabajaban desde muy temprana edad. Para Manuel Octavio era muy fácil engañarlos, ya que les ofrecía entre 10.000 y 15.000 pesos para que lo ayudaran a la recolecta de espigas de caña. Ellos aceptaban y allí es que Manuel Octavio los abusaba y asesinaba de ellos. Los que se negaran a ir con él y hacer lo que él quería los amenazaba con navaja y jeringas. Las características de estos asesinatos es que eran ahorcados con cordones, así que el fiscal decidió hacer un grupo muy grande, el cual estaba conformado por morfólogos, médicos, entomólogos y odontólogos, pero aún así, durante 9 meses no tenían ningún rastro de este asesino serial. Empezaron a hacerle un perfil y entre las opciones creían que era un reciclador, un trabajador dedicado a la producción de caña de azúcar o un vendedor ambulante. Sabían que estaban enfrentando a un imitador de Garavito.
Para el 2002 ya eran 18 niños que eran asesinados a manos del monstruo de los cañaduzales. Algunos cuerpos no fueron reconocidos debido a la quema de cultivos que quedaron calcinados y la fiscalía tan solo tenían 3 pistas: cordones que eran con los que eran ahorcados, un lubricante encontrado en una escena del crimen de un niño y un anestésico que definieron que ese asesino era enfermo. Tuvieron una inquietud en una escena del crimen, que fue que no apareció el reloj de un niño. Debido a la falta de evidencia que tenían, decidieron entrevistar y pedir ayuda a Luis Alfredo Garavito, asesino serial que mató a 172 menores. Garavito solo les repetía una y otra vez que debían capturar a este sujeto sea como sea, si no este iba a seguir asesinando y no lo iban a poder detener nunca. Para estos días se le logra escapar a un niño a este asesino y sirve de mucha ayuda, ya que se puede hacer un retrato hablado. Y para el 2006, luego de cometer un error este asesino con una de sus víctimas, se deja ver de varias personas. Debido a esto, obtienen un testigo de gran ayuda, que se logra identificar que era un vendedor de paletas que trabajaba en la misma empresa que él. Luego la fiscalía procede a pedir al jefe de esta empresa de paletas las hojas de vida de 2 sujetos que habían entrado recientemente a trabajar allí, uno de 15 días y otro de 20 días, para hacer la comparación con el retrato hablado del niño que se le logra escapar a este asesino. El de 15 días no tenía nada de parecido con los rasgos físicos de ese retrato hablado, pero el de 20 días sí. Así que logran hacer la captura de este hombre y también en su vivienda se le encuentra el reloj del menor que no se encontraba en la escena del crimen. Fue condenado a 56 años, pero tuvo una rebajada de 25 años. Este fue llamado el monstruo de los cañaduzales, ya que todos los asesinatos fueron en los cañaduzales del Valle del Cauca. El caso de Tomás Becket, arzobispo del Canterbury, ocurrió el 29 de diciembre de 1170. Métodos que se utilizaron para aclarecer este caso fueron como testimonios oculares. Las principales fuentes de información sobre el asesinato provino de testigos presenciales como monjes y clérigos que estaban en la catedral. Relataron cómo los caballeros atacaron brutalmente a Becket con espadas. También utilizaron el examen del cadáver. No hubo una autopsia formal, pero los monjes examinaron el cuerpo y registraron la gravedad de las heridas. Se dice que Becket sufrió al menos 4 cortes profundos en la cabeza, uno de los cuales casi le separó el cráneo del cuerpo. También se utilizó la descripción del cadáver. Algunos cronistas detallaron la forma en que la sangre y el cerebro de Becket quedaron esparcidos en el suelo, lo que sirvió como prueba de tipo de ataque que sufrió. También las pruebas físicas. Los monjes envolvieron el cadáver con ropa ensangrentada y posteriormente algunos de los elementos se conservaron como reliquia. Aunque no se hizo un análisis científico en el cuerpo de Becket, fue tratado con cuidado y con respeto debido a su martirio. En conclusión, en la Edad Media no había métodos científicos para analizar crímenes, pero en los registros escritos de testigos y clérigos, así como en la inspección de los cadáveres para el propósito de los religiosos, fueron las principales formas de examinar la muerte de Tomás Becket. También tenemos el caso del monstruo de los cañaduzales, también conocido como el caso de Manuel Octavio. Hace referencia a un conjunto de eventos ocurridos en Venezuela en la década de 1990, cuando Manuel Octavio, un hombre que fue acusado de varios crímenes, fue arrestado y procesado por su presunta ampliación de delitos y de asesinatos, abusos y otros crímenes en una serie de incidentes. En cuanto a los métodos que se utilizaron para investigar y procesar este caso, podemos mencionar los siguientes. Investigaciones forenses. Durante las investigaciones forenses se realizaron estudios forenses tanto en las víctimas como en las evidencias encontradas en el lugar de los hechos. Esto incluyó autopsias, análisis de restos humanos para determinar las causas de su muerte y buscar vínculos en las víctimas y el acusado. También se utilizaron los testimonios de los testigos. Las declaraciones de testigos fueron cruciales para el avance del caso. Muchas veces las investigaciones criminales dependen de los testigos o personas cercanas al acusado. Pueden aclarar estos testimonios. La criminalística ha experimentado avances significativos a lo largo de las últimas décadas, lo que ha mejorado notablemente la capacidad para resolver crímenes y garantizar la justicia. En uno de estos avances podemos tener el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos y software, especializados a permitir realizar investigaciones más rápidas y precisas, el acceso a bases de datos digitales y el uso de inteligencia artificial para analizar patrones y comportamientos. Ha transformado la forma en la que se llevan a cabo las investigaciones. También podemos tener la mejora en los métodos de identificación forense. Con el avance de la genética, el ADN ha pasado a ser uno de los pilares fundamentales de la criminalística. Los métodos de análisis del ADN han mejorado tanto en precisión como en rapidez, lo que ha permitido esclarecer casos antiguos y evitar condenas erróneas. También podemos tener el análisis de huellas y restos biológicos. Las técnicas de análisis de huellas dactilares, rastros de sangre, fluidos y corporales
y otros retos biológicos han mejorado de forma significativa, facilitando la identificación de los culpables y, en conclusión, los avances en la criminalística han permitido una mayor precisión y eficiencia en la resolución de crímenes, contribuyendo a un sistema de justicia más transparente y efectivo. Sin embargo, estos avances también requieren una constante adaptación a nuevos desafíos éticos técnicos, lo que ha subrayado la importancia de la capacitación continua y la actualización de procedimientos tecnológicos. Las investigaciones requerirán de una combinación de técnicas avanzadas en análisis forense y perfilación criminal. Con esto podemos ver los avances que ha tenido la criminalística. Han revolucionado la justicia, mejorando la precisión en resolución de delitos, fortaleciendo el debido proceso. Y sin más detalles nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Evidencia Criminal. Esperamos les haya gustado. Hasta la próxima.